Da, no habitu, ¿verdad? Aurrea, Angela da un pare habituet. Vale. Vale. Kaixo, arratsaldeon. Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión organizada en el marco del think tank Etorkizuna Eraikiz junto con la Diputación Foral de Guipúzcoa y Agirre Lehendakaria Center. Hoy hablaremos de gobernanza y dentro de ese concepto de gobernanza vamos a hablar de otro concepto más concreto, más innovador, lo que en inglés se conoce como Anticipatory Governance, gobernanza anticipatoria. Para ello contaremos con 3 ponentes y vamos a abordar este tema desde 2 enfoques. Por una parte, desde el enfoque internacional, de la mano de Angela Hanson. Trabaja para la OCDE, concretamente en la OPSI, el Observatorio de Innovación en el Sector Público. Ellos y ellas han abordado este concepto y también tienen un proyecto para difundirlo y llevarlo a la práctica. Un proyecto del que hablaremos, ofreciendo a su vez un marco teórico, así como distintos esfuerzos que ellos y ellas están realizando para llevar a la práctica este concepto. Después, del plano internacional, nos vendremos a casa, a nuestro entorno. Por una parte, vamos a intentar conocer un poco mejor el programa Etorkizuna Eraikiz y todo lo que estamos haciendo en el ámbito de la gobernanza. Vamos a ver qué desarrollo ha tenido en el ámbito internacional este concepto y cuál ha tenido aquí. Para ello vamos a tener una mesa redonda en la que participarán Sebas Zurutuza y Mario Zubiaga, además de Angela Hanson, como mencionaba anteriormente. Va a ser una sesión de 1 hora. Y desde un principio queremos invitar a todos y todas las que están detrás de las cámaras a que nos envíen sus preguntas porque queremos fomentar la participación. Para ello, en sus pantallas tienen la opción de ir enviando preguntas en cualquier momento y al final de la sesión vamos a abrir un turno para responder a esas preguntas, pero las preguntas las pueden ir enviando ustedes a medida que les vayan surgiendo y ya organizaremos nosotros y nosotras la sesión para poder responderlas. Sin más dilación, voy a dar paso al primer ponente, Angela Hanson. Como bien decía, nos viene de la OCDE, concretamente del Observatorio OPSI. Tiene una larga trayectoria trabajando tanto en los gobiernos como con los gobiernos en el ámbito internacional y por eso su enfoque puede ser muy enriquecedor, pero también cabe recalcar que conoce Guipúzcoa, que conoce la iniciativa Etorkizuna Eraikiz y que está colaborando con la Diputación Foral de Guipúzcoa en el seno de esta iniciativa. Por eso creemos que puede ser una experiencia bonita para conocer el desarrollo del concepto en el plano internacional y ver cómo podemos hilarlo a nuestra realidad. Sin más dilación, Angela, le cedo la palabra a Ongi Etorri. Thank you very much. Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar del trabajo que nosotros estamos haciendo en la OCDE en relación con ese tema y luego hablaré un poquito de lo que se está haciendo en Guipúzcoa. Tengo una presentación que me gustaría compartir con todos vosotros y vosotras. Es un proyecto que comenzó a principios de este año, 2020, y voy a compartir con todos vosotros lo que hemos estado haciendo. Bueno, yo me llamo Angela Hanson. Yo trabajo en la OPSI, como bien ya se ha dicho, el OPSI, perdón, y yo trabajo en el campo de la gobernanza anticipatoria y también trato algunos otros temas también dentro del observatorio. ¿Qué es ese observatorio? Bueno, es un pequeño grupo dentro de la OCDE que analiza cómo están abordando nuevos retos los gobiernos y qué es lo que están haciendo para abordar estos retos, cómo se están organizando para poder hacerlo
cómo están respondiendo a las necesidades actuales y cómo están mirando hacia el futuro. Y luego intentamos normalizar algunas de esas herramientas, estos métodos que identificamos, sobre todo en las regiones y los gobiernos que van un poco por delante de los demás, los que están en la vanguardia. Y estoy encantada de estar trabajando con Guipúzcoa porque creo que la Diputación Foral de Guipúzcoa tiene mucho que puede compartir con otras diputaciones y otros órganos de gobernanza. Voy a ofreceros una visión global de lo que es ese concepto de la gobernanza anticipatoria. Nosotros definimos la innovación en el sector público como algo que es nuevo en el contexto. No tiene que ser nuevo en el mundo, tampoco tiene que ser ningún invento. Tiene que ser algo que se puede implantar también en el mundo real. No solo puede ser un plan o un concepto, tiene que ser algo práctico. Y también tiene que tener un impacto sobre el valor público. Eso es lo que marca la diferencia realmente entre la innovación en el sector privado e innovación en el sector público. Normalmente en el sector privado se mide la innovación con una única métrica, pero en el sector público hay que llegar a un equilibrio entre diferentes dimensiones, diferentes valores. Y es muy importante llegar a este equilibrio, saber cuál es ese equilibrio. Y muchas veces eso es un tema político. Tenemos un modelo para la innovación dentro del sector público y es un modelo que también se puede aplicar al sector privado y nos ha ayudado mucho a la hora de analizar el trabajo que se está llevando a cabo en diferentes sitios del mundo y trabaja y funciona muy bien en diferentes escalas, escala de organización, escala de sistemas, etc. Y ahí miramos dos dimensiones. Miramos la orientación o la dirección de la innovación, de arriba abajo o abajo hacia arriba. Y también miramos el nivel de certidumbre. Estamos hablando de explotar algo que ya conocemos o tecnologías ya conocidas o retos ya conocidos, o estamos explorando ideas más radicales y contextos más radicales. Y entre esas dos dimensiones tenemos cuatro campos distintos. Siempre hay un poco de solape, con lo cual nosotros llamamos facetas de la innovación. No estamos categorizando todos estos campos como campos completamente distintos porque siempre hay un poco de solapamiento y normalmente la innovación requiere de los cuatro campos, pero tenemos cuatro facetas. Tenemos la innovación que busca mejorar los sistemas existentes, los servicios existentes. Sistemas hace que sean mejores, más fáciles de acceder, etc. Arriba tenemos la innovación orientada hacia la misión. Aquí estamos hablando de las apuestas grandes. Una misión clásica, por ejemplo, sería mandar un hombre o una mujer a la Luna. Y también tenemos los objetivos del desarrollo sostenible y hay otras misiones de gran envergadura en nuestra generación. Y luego abajo tenemos la innovación para la adaptación. Y eso ahí estamos hablando de acercarnos a los usuarios, de entender los retos, de entender los problemas, de empoderar a las personas, empoderar a las que están ahí trabajando en el terreno para que ellos mismos puedan buscar las soluciones. Y luego muchas veces cogemos estas soluciones y las convertimos en una innovación orientada hacia la mejora. Y luego tenemos una cuarta innovación, que es la innovación anticipatoria. Y ahí lo que intentamos hacer es anticiparnos a lo que viene después, adelantarnos a la situación, ser más proactivos, probamos nuevas innovaciones, nuevas ideas para resolver problemas cuyas necesidades ni siquiera se perciben muy bien. Hay cierto riesgo político y yo creo que es por eso que es el tipo de innovación que menos se ha llevado a cabo hasta la fecha. Pero claro, eso es el tipo de innovación que necesitamos más, porque gran parte de los retos de hoy en día provienen de este espacio de incertidumbre, de ese espacio de ambigüedad, de complejidad, y esto solo se va a intensificar en el futuro. Entonces,
¿Cuál es la premisa? Bueno, necesitamos un nuevo enfoque a la política porque las prácticas existentes no son suficientes para prepararnos para el futuro. Y en nuestro trabajo hemos visto que los problemas políticos hoy en día se caracterizan por la diversidad, la complejidad y mucha incertidumbre. Están evolucionando también de forma muy rápida, con lo cual necesitan un enfoque distinto, una capacidad nueva de aprender. También algunos han intentado desarrollar métodos de previsión estratégica donde se intenta imaginar futuros posibles. No es cuestión de intentar llegar hacia un futuro específico, porque eso sería un poco la previsión tradicional. Y muchas veces cuando hacemos previsiones del futuro nos equivocamos mucho. También la resiliencia es una tendencia muy popular en el campo de la gobernanza. Y eso es bueno, pero a veces puede tener sus problemas porque se centra mucho en volver a la normalidad después de un evento que haya alterado todo, en vez de imaginar un futuro diferente. Para daros un ejemplo, o unos cuantos ejemplos, a la izquierda podemos ver diferentes actividades de previsión, de anticipación. Por ejemplo, en el 2017 podemos ver el resultado de un ejercicio de este tipo de no sé qué país, no me acuerdo, pero bueno, ahí estaban prediciendo una pandemia global que iba a reducir el transporte global para intentar contener la distribución y el contagio. Yo creo que fue el Reino Unido donde hicieron este ejercicio. Entonces, imaginar un escenario para imaginar el impacto que eso tendría sobre los gobiernos. ¿Pero qué pasó con ese informe? Pues se quedó ahí en un cajón, en algún sitio y nada más. Con lo cual, no es suficiente decir, esto puede pasar. Porque hay muchas cosas que tienen mucha posibilidad de ocurrir, pero no sabemos cuándo. Y vemos que hay una brecha enorme entre la práctica de la anticipación, previsión, visión de futuro, esa generación de escenarios posibles y utilizar este conocimiento y ponerlo en la práctica para testear qué sería el impacto. Hay una brecha muy importante. Bueno, para resumir, ver no solo equivale a creer. Podemos ver que es posible que haya una pandemia, pero no siempre nos lo creemos y aunque lo creemos, no siempre tomamos acción. Pero eso es lo que queremos resolver con eso de la gobernanza anticipatoria. Aquí tengo muchos términos que tienen que ver con la gobernanza anticipatoria y la acción anticipatoria. Yo voy a hablar de la anticipación como acción, porque cuando hablamos de la gobernanza anticipatoria, actuamos. No solo estamos pensando, actuamos. Y queremos tener un impacto sobre los valores públicos. Y luego, cuando hablamos de la gobernanza anticipatoria innovadora, ahí estamos hablando de las estructuras y los mecanismos que necesitamos para permitir que todo esto ocurra. Este tipo de innovación es difícil de llevar a cabo. No es fácil. Hay muy pocas organizaciones que la hagan o que la hagan bien, por lo menos, o que integren esta innovación como parte de sus actividades normales, como parte de su cartera de acciones. ¿Por qué? Porque la práctica establecida normalmente se centra en las necesidades de los actores y eso no es algo negativo, de hecho es algo bastante positivo, pero si solo nos centramos en responder a las demandas actuales de los ciudadanos, entonces corremos el riesgo de saltar o de no percibir oportunidades para atender a las necesidades de los usuarios del futuro. Y las actividades actuales que realizamos tienen normalmente portafolios o carteras financieras económicas más importantes, más grandes. Y aquí, esos proyectos radicales de la nueva innovación, pues normalmente tienen un presupuesto mucho más pequeño, tienen una dimensión también más reducida, con lo cual es muy difícil incorporarlos. Y hay una resistencia ante el cambio. Eso es algo muy humano. Si vamos a entrar en conflicto con las prácticas establecidas, vamos a chocar con cierta resistencia.
nosotros, dentro del observatorio, nosotros mismos resistimos el cambio y nosotros trabajamos en ese mundo. Es algo humano, somos humanos todos y tenemos esa tendencia. Y por eso es muy difícil cambiar un paradigma existente. Pero con el proyecto de la gobernanza anticipatoria innovadora, nosotros analizamos toda una serie de mecanismos. Aquí los vemos en pantalla. Esos son los mecanismos que cogen esa anticipación, esa innovación anticipatoria y convierten todo esto en práctica para establecer esos mecanismos de gobernanza que vaya a permitir la gobernanza anticipatoria, que vaya a hacer que hagan que sea posible de forma constante. Aquí podemos ver la cartera de los diferentes proyectos que tenemos en marcha. Trabajamos en todo el mundo, principalmente en Europa, pero también trabajamos en diferentes niveles. Nosotros en la OCDE nos centramos normalmente en el nivel nacional, pero con este proyecto y muchos otros proyectos que tenemos en el OPSI también trabajamos a nivel subnacional. Y para mí eso es a ese nivel, y no hay que decirlo a mis compañeros, pero para mí eso es donde está ocurriendo las cosas más interesantes, a nivel subnacional. Es un proyecto que comenzó en el 2019 y en el año 2020, este año, hemos estado construyendo toda una red de socios para llevar todo esto a la práctica y probar estos mecanismos de gobernanza. Vamos a seguir con esta acción de probar los mecanismos en el 2021 y en el 2022. Y una vez que tengamos las respuestas, vamos a publicar un informe final en el 2022. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Guipúzcoa? Bueno, tenemos tres roles distintos. En primer lugar, nuestra tarea es investigar el caso de Guipúzcoa para nuestro proyecto en la OCDE. También otro rol que tenemos es conectar con otros socios que están trabajando en el mismo campo. Y en tercer lugar, nosotros actuamos como amigos críticos y asesores para ayudar a la Diputación Foral de Guipúzcoa a superar esa resistencia, reticencia. Tenemos un equipo genial de colaboradores en la región, en el territorio y fuera de ello también. Y si miramos el calendario, podemos ver que ahora hemos terminado con las entrevistas y los talleres que hemos organizado. Estamos ahora intentando entender todo lo que hemos aprendido y en el futuro próximo vamos a comenzar con una serie de pruebas para probar diferentes mecanismos en el territorio. Y como parte de esta investigación inicial, nosotros preguntamos a diferentes actores en el territorio cuáles eran las tendencias que ellos creían que nos iban a afectar más en los siguientes años, en los próximos años. Y como podéis ver, existen muchísimos retos en la actualidad. Afortunadamente, también el territorio de Guipúzcoa tiene muchos activos anticipatorios. Hay un gran interés público y también hay un alto nivel de participación pública, participación ciudadana. También hay unas expectativas bastante altas de inclusión, acerca de la inclusión. Hay diferentes redes y hay alianzas ya existentes en el territorio. Y os invitaría a mirar y analizar el mapeo o el trabajo de mapeo que ha realizado Climate Geek, mapeando un poco todas estas redes y esas conexiones que existen en el territorio. Eso es algo muy valioso a la hora de probar estos mecanismos con actores claves y ayudará a asegurarnos de que cualquier solución sea una solución inclusiva. Y luego tenemos mucha sensibilización que tiene que ver con la agenda de Etorkizuna Eraikiz,
que ayuda a conseguir esa legitimidad, la autorización que necesitamos para probar algo diferente, sobre todo en relación con los retos de hoy en día, por ejemplo, el clima, el envejecimiento de la población. Es muy importante conseguir esa legitimidad, es muy importante a la hora de realizar una gobernanza anticipatoria. Y parte de nuestro trabajo hasta ahora ha sido plantear la siguiente pregunta. Porque es verdad que cada proyecto es una oportunidad para aprender, pero ¿para qué? Esa es la pregunta que hemos estado planteando una y otra vez. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos todo eso? ¿Para qué tenemos este portafolio de actividades, de acción? ¿Para qué? ¿Qué nos va a decir? ¿Qué nos va a contar acerca de la gobernanza? ¿Cómo nos va a ayudar a saber qué viene ahora y cómo están cambiando las economías y cómo está cambiando la sociedad? ¿Y qué significa todo eso? ¿Y qué impacto va a tener para nosotros los que trabajamos en el sector público? ¿Y cómo gobernamos? También hemos explorado cómo serían esos experimentos anticipatorios. ¿Qué son? ¿Y de qué estoy hablando cuando estoy hablando de los experimentos anticipatorios? Bueno, experimentos que buscan explorar valores que no están expresados o no se conocen, o cuáles son los impactos de eventos futuros inciertos. Es algo que busca explorar algo que no se conoce. Es muy difícil predecir esa relación de causa y efecto, por lo menos de forma directa. Cuando aprendemos acerca de la gobernanza, estamos aprendiendo acerca de cómo nuestras estructuras nos permiten abordar o responder ante valores que están cambiando en la comunidad, o cómo nos podemos preparar para aguantar los shocks del futuro. Y aprendemos mucho de ejemplos internacionales, tales como, por ejemplo, un experimento en Singapur que busca establecer un sistema sanitario sin médicos. Y luego también tenemos diferentes experimentos. Por ejemplo, hay un experimento con el RGI, la renta garantía de ingresos, en Japón, en Canadá, etcétera, otros países. Parece que hemos perdido el sonido. Nuestras disculpas, pero se ha perdido la señal. Y ya no le oímos a Angela ya. We asked which types of Badator, ez dakit. Hi there. Sorry about that. Hola. Sí, mis disculpas, no sé qué ha pasado, se ha perdido la conexión. Bueno, voy a volver a donde estaba cuando se ha perdido la señal. Bueno, mis disculpas una vez más. Bueno, en este mapa podemos ver la red, que es una red muy amplia, pero hay puntos de desconexión. Y uno de los resultados que ha salido del trabajo que hemos realizado hasta ahora es que hemos reconocido la necesidad de tener una red mucho más distribuida. Gracias a ese ejercicio de mapeo sabemos que queda mucho trabajo por hacer porque quedan muchos cabos sueltos en esa red, muchos puntos que no están conectados. Y tenemos laboratorios y think tanks que no están bien conectados, o por lo menos podrían estar mejor conectados a otros esfuerzos de innovación que se están llevando a cabo en el territorio. Estamos trabajando con la Diputación para mejorar esa conectividad y esperamos que este portafolio, esa cartera de experimentos que se está llevando a cabo ahora y se va a seguir el año que viene, nos dirá dónde necesitamos estos puntos de conexión, dónde tenemos que dar más apoyo o ajustar las cosas un poquito.
Bueno, os voy a dejar con una serie de preguntas. Para que funcione la gobernanza anticipatoria y para que podamos tener un modelo para apoyarlo, ¿cómo deberían ser las estructuras del poder y de toma de decisiones? Parece que se ha perdido otra vez la señal. Esas son preguntas importantes, preguntas que nosotros estamos trabajando para contestar junto con la Diputación. Y bueno, tengo muchas ganas de comenzar esta nueva conversación acerca de esta nueva cultura política. Con eso termino. Muchas gracias y voy a pasar la palabra otra vez a los otros ponentes de esta sesión. Antes de despedir a Ángela y para empezar con la mesa redonda, tenemos una pregunta sobre su reflexión. Queremos hacerle esa pregunta para que dé pie o actúe de puente para las siguientes reflexiones. Le queríamos preguntar a Ángela que, teniendo en cuenta su experiencia internacional y teniendo en cuenta lo que usted ha visto en Guipúzcoa, si tendría que recalcar una cosa que le ha sorprendido de Guipúzcoa o que le ha parecido significativa sobre la manera que tenemos aquí nosotros y nosotros de hacer las cosas, ¿qué sería eso que recalcaría en el tema de la gobernanza? Ezek entzuten duen? Yeah, I would say that Bueno, yo creo que lo que más me ha sorprendido es las expectativas que existen en el territorio en relación con la inclusión y la colaboración y la participación. Es decir, que la ciudadanía quiere participar y tiene la expectativa de poder hacerlo. Es algo que me parece, bueno, me han dicho que es algo muy cultural, pero es algo que me ha sorprendido mucho, sobre todo en comparación con otros contextos con los que yo trabajo. Las expectativas de colaboración y de inclusión. Y yo me parece que esto es un bien muy importante, es un activo muy importante para la gobernanza anticipatoria, porque no hay ni una persona que tenga la solución para todo. No hay ni una persona que pueda hacer cualquier cosa de forma solitaria, con lo cual la participación, la inclusión me parece un activo muy importante que tiene el territorio. Es una de las cosas que más me ha sorprendido. Mila esker. Muchas gracias. Y desde el enfoque internacional pasamos al enfoque del territorio de Guipúzcoa. Ponemos sobre la mesa esta idea que recalcaba Ángela. Y para esto tendremos con nosotros y nosotras dos ponentes. Sebas Zurutuza, director general de Estrategia en la Diputación Foral de Guipúzcoa, que está trabajando muchísimo para fomentar la gobernanza colaborativa en el territorio. Y también conoce bien los problemas, los quebraderos de cabeza, así como las partes positivas que nos da este modelo de gobernanza. También nos va a explicar cómo está abordando este tema en Etorkizuna Eraikiz, y Mario Zubiaga, docente en la Universidad del País Vasco, así como investigador. Ha participado, más bien es experto en procesos participativos, y en el caso de Guipúzcoa
también lo ha investigado, de manera que también ponemos sobre la mesa ese enfoque que nos puede ofrecer Mario Zubiaga. Antes de empezar, les invito a todos y a todas, porque saben que tienen opción de enviarnos sus preguntas. Nosotras iremos recopilando todas las preguntas, me las van a pasar y luego las vamos a compartir entre todos y todas. Así que les animo a que nos envíen sus preguntas para que al final de la sesión las abordemos. Y bien, ahora la misma pregunta para ambos. A Ángela le hemos preguntado qué recalcaría de la experiencia que ha tenido aquí en el territorio y a ustedes les voy a preguntar lo siguiente. Teniendo en cuenta su presentación y de cara al futuro de Guipúzcoa, ¿qué recalcan ustedes? ¿Qué quieren poner ustedes sobre la mesa para reflexionar? Buenas tardes. Como bien decía Miren en su presentación, yo participo en esta mesa redonda para aportar mi conocimiento. Aquí hay gente que viene de distintos ámbitos y bueno, ya saben por dónde voy a realizar yo mi aportación. Yo creo que en estos 5 años he tenido aquí a mi lado Miren Larrea ayudándome muchísimo. Y bueno, al hilo de lo que decía Ángela en su ponencia, es una explicación que yo ya conozco, porque como bien ha dicho ella, este año hemos colaborado. Y por una parte, deja claro que este proyecto que están abordando desde OPSI ya pusimos en marcha de manera intuitiva hace unos 4 o 5 años desde Etorkizuna Eraikis y además se ve en otros ámbitos. Se ve que existe ese tipo de enfoque, de querer avanzar, de querer mirar al futuro y es un elemento muy importante del territorio. Además, yo creo que hemos ido aprendiendo junto con ellos y ellas. Y cuando reflexionábamos siempre decíamos que este proceso viene de la complejidad, de la incertidumbre, y esto lo ha explicado muy bien Ángela. A su vez decíamos que notábamos que la ciudadanía estaba alejada de nosotros y nosotras. Esos factores nos llevaron a crear una iniciativa como Etorkizuna Eraikis. Así que ahí nos unimos al planteamiento que nos han formulado desde OPSI y además tenemos que utilizar un enfoque sistémico que Ángela al final recalcaba. Es una de las grandes carencias, aunque hay más. Nosotros y nosotras empezamos a golpes, poniendo en marcha proyectos y poco a poco fuimos formalizando ese modelo. Pero bueno, desde la acción teníamos algunas ideas, teníamos un camino marcado y los elementos imprescindibles también los teníamos. Pero bueno, fuimos construyendo el camino poco a poco, con distintos hitos, pero yo creo que en aquel entonces nos faltaba eso. Una especie de portfolio, un enfoque unificado, sistémico, integrado. Y yo creo que en los años venideros vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande en ese trabajo, sobre todo por el camino que recalcaba Ángela en su ponencia. ¿Y usted, Mario? Bueno, pues yo quiero traer a colación Shakespeare. Desde el respeto, hablaba de los navarros y nosotros también en algún sentido somos navarros, ¿no? Yo creo que desde la pregunta que nos formulaban al final me quedaría con esa idea, ¿no? De ese enfoque, que cómo podemos ser un modelo a seguir desde distintos puntos de vista y luego ya iremos ahondando en esta idea porque me parece que Ángela ha mencionado muchas ideas muy importantes, porque en Guipúzcoa es posible lo que en otros territorios no es. Y bueno, ya tendremos opción de ahondar en eso. Y bueno, de la ponencia de Ángela recalcaría otra cosa. Ella hablaba de la gobernanza anticipatoria, de la gobernanza colaborativa, que además está bastante en sintonía con el espíritu actual, ¿no? Hasta qué punto ha puesto patas arriba todas las estructuras el ir más deprisa. Tenemos ahí la sociedad del mercado, los agentes públicos, privados, comunes.
tenemos un espacio para la interacción de todos ellos que es la política y ahora mismo está en crisis. Es una estructura que está en crisis. Se planteaba también la idea de la incertidumbre y también traería a colación una idea muy conocida de Urimbek, que es sobre la incertidumbre, el riesgo. Son dos conceptos que están interrelacionados. Y me atrevería a decir que la gobernanza anticipatoria es algo que Beck, el siglo pasado, por decir de alguna manera, la materialización de algunos elementos que ya planteaba. Hay algunos conceptos a recalcar. La subpolítica, hasta qué punto, para hacer frente a esta incertidumbre, la sociedad civil tiene que involucrarse en procesos decisivos, poner a todos los agentes alrededor de una mesa para hacer frente a esa incertidumbre, porque eso es subpolítica, según Beck. Y en segundo lugar, y también creo que es importante, no tanto en el plano colaborativo, en la gobernanza anticipatoria, pero es el concepto de la modernización reflexiva. Cómo la modernización tiene que reflexionar sobre sí misma sin cesar y en los escenarios de futuro que tenemos, pues que sean propicios, idóneos. Pero para todo ello necesitamos diseñar esos escenarios desde un principio y entre todos, y luego hacer una especie de retroalimentación continua, experimentar y ver las políticas públicas qué impacto tienen también en esa retroactividad. Esa retroactividad es otro concepto muy potente. Hay autores muy innovadores. Liu Hui es un filósofo chino que decía que en nuestra época el pensamiento cibernético está ganando mucha importancia y está llegando a todos los ámbitos. Y es una especie de retroalimentación, ¿no? Experimentando una y otra vez, una y otra vez. Al final, en el caso de la anticipación, pasa lo mismo. Yo por criticar algo, porque se mencionaba aquí que a la academia le corresponde buscar los entresijos de todo, qué carencias puede tener cualquier planteamiento, entre otras cosas, y yo le pondría la pega a ese anticipatorio. En cierta medida también tiene que ver con el pensamiento actual, y es que hasta qué punto estamos algoritmizando la realidad, convirtiéndola en un dato. Y con todo lo del Big Data y todo el tránsito de datos, tenemos que pensar que es posible prever lo que va a pasar. ¿Qué voy a comprar la semana que viene? Si una persona va a cometer un delito, es posible saber todo eso. Podemos saber muchísimos datos en masa, porque gestionamos esos datos en masa en ese esquema del Big Data. Todo esto nos lleva a lo que pasa más o menos en la película Minority Report. Tenemos la opción de prever muchas cosas porque disponemos de los datos. Y yo creo que uno de los elementos más fundamentales de la política, como decía Anne Beck, es, digamos, la incertidumbre, el no saber. El no saber es la clave, porque los milagros no existen, los milagros son improbables en política y en todos los ámbitos. Los milagros se crean cuando nos juntamos, pero la anticipación y la política yo no sé si no van a caer en un contrasentido lógico. Y luego lo de siempre. Eso que se puede anticipar, pues por ejemplo el apocalipsis se puede anticipar, y ahí tenemos toda esa reflexión sobre el cisne negro. Hasta qué punto es deseable o nos conviene en esa perspectiva anticipatoria, o creer más bien en esa perspectiva anticipatoria. Pero bueno, yo ya he entrado en una reflexión filosófica y no estoy ciñéndome a la práctica política, pero ese es lo que pienso. ¿Qué tipo de escenarios prevemos? Lo que queremos es enfrentarnos a ello, hacer frente. Y de los elementos que nos crean incertidumbre, pues intentamos dibujar un futuro. Es como que tenemos que elegir, no es adaptarnos, es escoger. Esto es lo que deseamos. Pueden pasar muchas cosas, pero esto es lo que deseamos. Se ha hablado de la conceptualización, de aunarlo con la acción.
Yo creo que en su reflexión habría algunos matices, pero en la práctica el concepto de la gobernanza, cuando lo utilizamos, tengo la sensación de que se utiliza cada vez más, pero cada usuario no siempre quiere decir lo mismo. Yo creo que existe una especie de, bueno, sí, tenemos las bases para entendernos, pero tenemos que trabajarlo un poquito. Y le voy a pedir un poquito de ayuda. Siente las bases, porque yo creo que muchos utilizamos el apellido porque la gobernanza ahora es anticipatoria o de innovación o lo que sea, pero en el caso de la gobernanza colaborativa o democrática, que también son términos que se utilizan, ¿nos podría ayudar usted a definir un poquito cada uno, decirnos si son diferentes? Y a día de hoy, entre nosotros y nosotras, cuando hablamos de gobernanza, ¿de qué estamos hablando, a su parecer? ¿Qué se esconde detrás? Bueno, esta es mi opinión, porque luego cada cual hace las clasificaciones que oportunas y el contenido también lo amoldamos. Yo creo que el concepto de la gobernanza es como flotante, ¿no? Y el tener que limitarlo nos lleva a utilizar mogollón de adjetivos: democrático, colaborativo, anticipatorio, etcétera. Siempre va a haber un adjetivo para fijar o delimitar un elemento que es muy amplio. Al fin y al cabo, cuando hablamos de gobernanza, la gobernanza sin adjetivos, yo creo que podemos equipararlo al concepto de gobernalidad. Dispositivos para gobernar, que crean una especie de sistema de gobernanza, y ahí tendríamos todos los elementos para gobernar las haciendas, las personas. Cada época tiene la que le corresponde, ya sea por la tecnología del momento o por todas las relaciones de poder que subyacen, porque cada relación de poder define un dispositivo de gobernanza o una especie de gobernabilidad. Yo creo que esa sería la definición más clara. ¿Pero qué quiere decir eso? Que no podemos discernir la gobernanza del equilibrio de poderes que subyace ahí, y luego cada época tiene un dispositivo tecnológico diferente para llevar a la práctica esa gobernanza. Partiendo de eso, podríamos decir que como adjetivos hay algunos que dotan de contenido al sustantivo, pero ahí entramos en debates ideológicos relacionados muchas veces con las relaciones de poder. Por ejemplo, para mí me parece claro que desde la gobernanza colaborativa a la gobernanza participativa hay una brecha importante, porque en la primera se escucha a lo que dicen los agentes, los monitoriza, los escucha, y luego esos dispositivos de gobernanza crean políticas públicas. Pero en el caso de la gobernanza colaborativa estaríamos hablando de una especie de equipo, comunidad. Los agentes que se reúnen ahí no tienen una posición informante. Estaríamos, por decirlo de alguna manera, diseñando escenarios de futuro. ¿Qué políticas públicas concretas podemos abordar? Y todo ello de una manera colaborativa, definiéndolo todos juntos. Así que veo que existe una brecha entre ambos tipos de gobernanza. De todas formas, me parece que en el caso de la gobernanza colaborativa, en cierto sentido, menosprecia las relaciones de poder que subyacen. Así que los que se reúnen en la mesa nunca están en el mismo nivel de poder. No es lo mismo que tengamos a Iberdrola o que tengamos al lobby de hostelería o el lobby de la cultura vasca. Así pues, al final, aunque los juntemos a todos, el poder del que dispone cada uno no es equiparable al del resto. Y si en el modelo de gobernanza no tenemos en cuenta eso, se va a crear una carencia democrática. Por eso, cuando hablamos en esa dimensión de la gobernanza democrática, yo le daría una siguiente categoría. Todavía no hemos agotado el camino. Yo creo que existe un salto para pasar a la gobernanza democrática. Pero bueno, igual sobre eso ya hablaremos luego. Pero bueno, más o menos quería esclarecer esos conceptos. Sebas y Etorkizun Eraiki ha apostado por esos conceptos,
por el desarrollo de la gobernanza colaborativa y de los dichos a los hechos. En ese camino, ¿qué recalcaría usted? Carencias, dificultades, puntos fuertes, experiencias positivas. Bueno, si no le importa, voy con la primera pregunta. Sí, quería hilarlo con lo que decía, ¿no? Porque en cierto sentido esa duda en el think tank de Etorkizun Eraiki la planteamos también. En la tercera sesión, o así creo que fue, pues nos preguntamos a ver cómo vemos el tema de la gobernanza colaborativa e intentamos llegar a un consenso. Y en cierto sentido, ya lo explicaba usted, y en esa sesión comentamos que la cultura política democrática, en el desarrollo de la democracia, tiene que pasar de ser representado a participar y de ahí a colaborar. Es como una especie de fase. Y se comentaba también que había personas independientes luego que estaban en la base de la sociedad civil. Fue más o menos lo que consensuamos y a partir de ahí también comentábamos que en esa nueva cultura política tendríamos que tener una gobernanza colaborativa como sistema a seguir. Y luego comentábamos también que teníamos que diseñar unos espacios para llevar adelante esos procesos de colaboración. Y antes Ángela también lo mencionaba, ¿no? Es importante tener claro qué tenemos que hacer, porque hablamos de gobernanza, pero luego en esa definición también decíamos que esos procesos se tenían que llevar a cabo basándose en unos modelos de relaciones entre la administración y distintos agentes para crear una nueva agenda política. Y teníamos que tener en cuenta muchos aspectos para hacer frente a esa complejidad, transformar lo local, etcétera, etcétera, etcétera. Hilándolo un poquito con su explicación. Y en nuestro grupo, pues sí que sabemos que existe un salto, una brecha entre lo que comentaba. Y en algunas ocasiones la participación lo consideramos como un objetivo. Y yo creo que el proceso participativo es una herramienta dentro de la gobernanza colaborativa. Muchas veces nos obcecamos con los procesos participativos, pero yo creo que tenemos que dar otro paso. Y ahora, para responder a las preguntas, ¿qué recalcaría? Que la Diputación ha trabajado mucho, ha tomado el liderazgo. El diputado general, desde principios de la legislatura anterior, decía que, al igual que lo que se va a hacer, lo importante es cómo se va a hacer. Y eso se reflejó con la puesta en marcha de Etorkizun Eraiki. Se hizo una apuesta firme, porque no es algo que venda, ni aquí ni fuera. No es algo que se vaya a ver. Yo creo que también hace falta tener valentía para disponer de tantos recursos, porque claro, es muy fácil criticar un planteamiento así, ¿no? Y yo creo que es una apuesta sincera, al menos para relacionarnos de otra manera con la ciudadanía y para hacer política de otra manera. Se planteó así desde un inicio. Y luego ya igual tendremos más tiempo para concretar un poquito más qué elementos conforman Etorkizun Eraiki, la iniciativa en sí. Pero bueno, yo creo que recalcaría eso. Y luego igual, sin entrar en detalles, me atrevería a decir que los problemas, obstáculos que hemos tenido, partiendo de esa apuesta tan firme, yo creo que es que, claro, hemos trabajado mucho desde que le hicimos la apuesta y hemos pasado distintos hitos, ha habido logros y ya es una realidad tangible. Tenemos mucho que mejorar, pero yo creo que ya tenemos por fin una realidad tangible. ¿Qué dificultades hemos tenido? Pues Ángela misma los comentaba. Yo creo que en la cultura política actual, tanto dentro de la Diputación como fuera, ya la conocemos todos y todas. Es muy jerárquica y no estamos acostumbradas a este tipo de procesos. Por ello nos encontramos la resistencia en numerosas ocasiones y esto en la presentación ya lo comentaba usted, ¿no?
que aunque se vaya a intentar 1000 veces, no es fácil. Cuesta mucho superar esas reticencias. Y yo creo que es muy importante a la hora de poner en marcha este tipo de procesos que exista el liderazgo y que creamos en ese camino, ¿no? Y luego seguir trabajando, intentar buscar estrategias, elementos que puedan ayudarnos a subsanar esas carencias. Pero bueno, yo diría que nos encontramos en un momento dulce porque por fin es una realidad. Aquí dentro también estamos empezando a entenderlo, todavía no lo hemos interiorizado, pero estamos empezando a entenderlo y yo creo que también lo vemos en la calle, ¿no? Es algo diferente, está pasando algo diferente, lo estamos empezando a ver. Ahora tenemos que ir generando esa confianza para que se vea que es una apuesta seria, firme, y en cierto sentido esto se tendría que mantener a lo largo del tiempo, independientemente de quién esté en el gobierno. Este es el planteamiento. Luego, las formas y las bases, dejando de lado todo eso, pero sí, pues quiero dejar claro que en las bases teníamos este tipo de apuestas y tenemos que ceñirnos a esas, gestionarlas para que se mantengan. No sé si he contestado a las preguntas. Sí, al hilo de lo anterior, tengo otra pregunta. ¿Cómo afectaría o afecta este tipo de gobernanzas a las políticas públicas? ¿En qué difieren las políticas públicas que nacen de este modelo? ¿Y qué les gustaría ver a lo largo de este camino si tuviésemos esa gobernanza colaborativa que tanto deseamos? ¿Cómo serían esas políticas públicas? Yo creo que Seban lo ha explicado bien. Ya ha dicho cuál es el eje o el territorio de esta política, Guipúzcoa. Y luego ya voy a explicar por qué en Guipúzcoa y no en otro lugar. Tenemos el territorio. Es un proyecto muy interesante. Ha habido un cambio en los modelos de gobernanza, pero como decía antes, esta no es la última parada. Yo creo que todavía estamos avanzando en la gobernanza democrática, pero hay muchos otros elementos a tener en cuenta. Yo no sé hasta qué punto es posible que un modelo de gobernanza interiorice también el concepto de conflicto. Además, entre los agentes hay distintos planteamientos. Hay algunos que son más nativos, que igual prefieren cambios más reformistas en un sistema dado, sistema social, económico, político. Y luego ya también va a haber algunos agentes que quieran alternativas radicales. Siempre se van a generar conflictos con eso y en una gobernanza democrática, además de tolerar o aceptar esos conflictos, tiene que también aplaudirlos y fomentarlos, porque al fin y al cabo el conflicto es la clave para seguir adelante. Es muy difícil que un modelo de gobernanza interiorice ese conflicto y también el posicionamiento de estos agentes que abogan también por el conflicto. Pero todos los sistemas tienen límites. Entonces, por ejemplo, si un sindicato ya sabe que en un tema en concreto necesita movilización, acción colectiva, protesta para elevarse, pues en esa mesa va a recurrir a eso para posicionarse. Porque si no, estar en esa mesa y no tiene una posición firme, pues no va a seguir adelante. Yo creo que ese concepto del conflicto, el interiorizarlo, sería el siguiente salto. Pero bueno, yo todavía creo que en el caso de la gobernanza colaborativa no lo hemos conseguido y estoy pensando, a ver, ¿y hacia dónde tenemos que ir para que seamos the wonder of the world, la maravilla del mundo? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué traería las políticas públicas? Pues bueno, yo creo, Sebas lo mencionaba antes, se mencionaba hasta qué punto existen divergencias cada vez más importantes entre las clases políticas, sistemas políticos y la sociedad civil, agentes sociales. Está claro que a nivel de legitimidad la gobernanza ganaría mucho si tomas esa dirección. Y luego, hilado con lo que comentaba antes, tenemos el concepto de la comunidad. ¿Qué comunidad queremos? Teniendo en cuenta que no queremos una Arcadia maravillosa de Guipúzcoa, porque ese tampoco es el objetivo, pero tampoco queremos
caer en la conceptualización inmunitaria de la comunidad, individualista, institucionalizada, sino que se centre en dar, en ofrecer, una comunidad que ofrezca, porque si no, no lo vamos a conseguir. Yo creo que en el ámbito de los valores ganaríamos mucho. Luego, claro está, seríamos más eficaces, las políticas públicas serían más eficaces, porque serían más sencillas, pero yo creo que hay un objetivo mucho más profundo. ¿Cómo entendemos la comunidad? ¿De manera inmunitaria o de otra manera? Y este tipo de modelos nos pueden ayudar a esclarecer esto y para ser nosotros también referentes. Tenemos que ir acabando, solamente nos quedan 5 minutos, pero tenemos una pregunta de los participantes y bueno, luego ya usted sí que mencionaba que querrían compartir con nosotros y nosotras por qué hacemos esto en Guipúzcoa como clausura. Entonces, yo ahora voy a leer la pregunta de los participantes. Tenemos la otra pregunta sobre la mesa, ¿por qué aquí? ¿Y por qué la gobernanza en Guipúzcoa? Y bueno, yo les pediría que luego de manera breve, en unos 3 minutos, contestasen a las 2 preguntas. La pregunta es la siguiente. Está en castellano, sigue en castellano. Que hay que predecir algo para acertar. Creo que lo que realmente es relevante en entornos de incertidumbre es disponer de dinámicas que nos permitan guiarnos en la acción. ¿Qué pensáis? Biontzat, Galderau. Una pregunta dirigida a los dos y como clausura, ¿por qué en Guipúzcoa? Bueno, en mi caso estoy completamente de acuerdo con esa reflexión y justo era lo que quería comentar antes, que no se trata de acertar, sino de construir. Porque en este plano de incertidumbre, siendo experiencial, la experiencia es la mejor herramienta que tenemos en este momento. Para dar esos pasos, tenemos que ir comprobando todo, hacer pruebas, y si las pruebas nos funcionan, pues luego ya solo introduciríamos en las políticas públicas. Sí, yo creo lo mismo, la verdad. No sé si es una especie de guía o hasta qué punto nos podemos imaginar todos los escenarios y ese imaginarnos luego nos ayuda a escoger. A que eso que escojamos lo sintamos más cerca luego y no solamente coger lo que nos viene de fuera y adaptarlo. No. Este es el futuro posible, yo quiero este futuro, pero a ver, voy a comprobarlo, voy a comprobar si yo puedo conseguir lo que quiero. Y en ese sentido la anticipación tiene sentido. Si lo relacionamos con una elección, porque al fin y al cabo, para hacer esa elección, desde un principio, desde la propia definición de la agenda, tenemos que colaborar, hacerlo todos juntos y juntas, ver cuáles son los temas a tratar y sobre todo cómo están interconectados todos estos temas. La gestión del envejecimiento, por ejemplo, perspectiva de género, el cuidado, las pensiones, los sueldos. Si empezamos a mirar todo eso, todas esas opciones interrelacionadas y las consideramos y pensamos, a ver, vale, ¿y dónde vamos a colocar a nuestra gente mayor? Definamos una agenda. ¿Qué temas vamos a tratar? ¿Cómo? Yo creo que eso es clave. Y brevemente, ¿por qué todo esto en Guipúzcoa? Pues yo no estoy obsesionado con eso, ¿eh? Yo he empezado con el Wonder of the World, la maravilla del mundo, pero no es raro que se haya hecho aquí, que este proyecto se haya desarrollado aquí y que esté aquí en Donostia y no en Gasteiz o en Bilbao. Y hablaría otra vez del conflicto. A mi parecer tenemos 2 elementos clave. Uno, ¿hasta qué punto tenemos un sistema de valores coherente en la sociedad de Guipúzcoa? Escenarios deseables de cara a futuro que son compartidos, muy compartidos por todos y todas, y sobre todo lo que pasa en Guipúzcoa es que para llegar a esos escenarios tenemos políticas públicas prioritarias y a la velocidad de esas políticas públicas también hay alternativas públicas. Alternativas equilibradas. Y yo creo que el equilibrio es clave, y es lo que decía Maquiavelo. Cheques and balance decía, ¿no? Ese equilibrio, y cuando hablo de equilibrio, hablo de la velocidad y de las prioridades de las políticas públicas, no hablo del futuro ni nada.
Hablo de un sistema de valores muy coherente que tenemos aquí, que en otros lugares no hay, pero como virtud tendría en cuenta que tenemos alternativas, teniendo en cuenta las prioridades y la velocidad. Y ese equilibrio hace que sea más fácil que contemos con un suelo común para ir probando este proyecto. Y Sebas mencionaba una idea clave. Evitar eso que es tan típico en España, esa lógica que nos viene desde la época de Cánovas, el turnismo demoledor, porque viene un gobierno y acaba con lo que ha hecho el anterior, viene el siguiente y acaba con lo que ha hecho el anterior. Ese turnismo que destroza lo que ha hecho el gobierno anterior es un clásico que no han conseguido superar, y en los últimos años se ha visto claramente, no han superado, digamos, esa manera de hacer. Y en Guipúzcoa, en Euskal Herria, pues ya me gustaría que fuese así, pero al menos en Guipúzcoa no tenemos ese tipo de turnismo demoledor. Pero la opción de que pueda existir también puede ser un elemento positivo para llevar adelante estos proyectos. ¿Sebas? Bueno, ¿por qué en Guipúzcoa? Estoy de acuerdo con lo que decía Mario. Al fin y al cabo, cuando planteamos Etorkizuna Eraikiz, lo diseñamos teniendo en cuenta 4 principios. Liderazgo público de la Diputación, porque hacía falta para darle uniformidad, dotarlo de recursos, etc. En segundo lugar, la otra cara de la moneda era el modelo de Guipúzcoa. La activación de la comunidad, diríamos, ¿no? Porque existe una especie de tradición, es decir, Etorkizuna Eraikiz se diseñó teniendo en cuenta eso. Y además eso posibilitaba ciertas dinámicas porque ya teníamos algo desde antes, algo que habíamos construido entre todos y todas. Y yo creo que en el momento de plantear Etorkizuna Eraikiz ese principio se tuvo en cuenta. En tercer lugar, crear espacios que fuesen propicios para la colaboración. Y quería mencionar, al hilo de lo que antes se preguntaban, ¿no? ¿Y aquí qué se crea? Pues en cuarto lugar, como bien decía, de la iniciativa Etorkizuna Eraikiz queremos ahondar en la democracia, que nos valga para eso. Generar confianza, que yo creo que es muy importante. Generar confianza en el territorio. Y por último, crear valor público. Unos módulos más eficaces, porque hablamos de estrategias compartidas para consensuar entre todos y todas, etc. Así que estoy seguro de que eso al final nos dotará de valor público y eficacia. Así pues, yo creo que en Guipúzcoa hay razones, y Ángel además ya las han analizado. Han analizado el caso de Mondragón, etc. Hay muchos elementos que son especiales en Euskal Herria, pero sobre todo en Guipúzcoa. Pues muchas gracias a los dos, ha sido un placer poder hablar con ustedes. Gracias a todos los que nos han seguido al otro lado de la pantalla. Eskerrik asko.